Hola chicos y chicas, ¿cómo están? Yo soy Kiar Tutos y hoy les traigo este nuevo tutorial donde vamos a modelar, texturizar y animar al señor Dona. Listo chicos y chicos, vamos a comenzar nuestro tutorial, pero primero les voy a pedir que por favor activen el add-on de Node Wrangler. Van a preferencias, add-ons y acá escriben Node y lo activan. Este addon lo vamos a utilizar para texturizar nuestro señor Dona. ¿Listo? También antes de comenzar quiero decirles que este video está patrocinado por Ventiladores Sopla Rico, porque nadie más me patrocina. En este momento no tengo patrocinadores. Estoy abierto a que me patrocinen, a que apoyen el canal. También si eres nuevo y llegas hasta acá por curiosidad, entras a YouTube a buscar o te apareció mi video, en la parte de acá arriba te voy a dejar una lista de reproducción donde tienes más videos de mi canal, donde vas a poder aprender animación, modelado, texturizado, esculpido, render y composición. También quiero decirles, chicos, qué pena que me extienda tanto, que tenemos grupo de WhatsApp. En la descripción del video les voy a dejar el grupo de WhatsApp. Es un grupo donde nos ayudamos entre todos, donde crecemos como artistas. No es nada tóxico. Los integrantes del grupo son muy buena gente, muy buena persona, buenos carnales. Y ahí puedes entrar totalmente gratis y puedes, si tienes alguna duda o si quieres compartir sus trabajos, bienvenido seas. ¿Listo? Entonces ya llegamos acá a Blender y vamos a seleccionar todo. Y vamos a borrar lo que viene por defecto, pues porque no lo necesitamos. Borramos. Ahora lo que vamos a hacer, nos vamos a ir a la vista frontal. Vamos a darle Shift A. Vamos a crear un torus. Sí, pues lo lógico es crear el torus porque con eso vamos a hacer la dona. Vamos a abrir acá los atributos. Vamos a cambiar acá donde dicen Align World. Lo vamos a poner a vista. ¿View? ¿Listo, chicos? En este momento me dice que los segmentos están en 48 segmentos. Vamos a trabajar nuestra dona, vamos a trabajar con pocos segmentos, digamos, vamos a dejarla en 18 segmentos, 12 anillos y vamos a hacerla un poquito gordita. Entonces, digamos, por lo menos acá, más o menos ahí, nos acercamos. Hacerla más gordita. Que sea una dona bien popochita, una dona, una rosquilla, no sé cómo les digan en su país. En mi país, en Colombia, le decimos donut. Entonces listo, la tenemos ahí, todo bien. Todo bien, dijo el pibe. Entonces allá tenemos nuestra dona. ¿Listo, chicos? Vamos a entrar acá. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a entrar a modo edición. Estamos en edición seleccionando una selección por caras. Vamos a seleccionar unas partes de la cara. Entonces, digamos, por lo menos yo voy a seleccionar estas partes. No, se me fue ahí un pedacito, no importa. Digamos, podemos seleccionar, sí, esta parte de acá también. Vamos a ir seleccionando porque necesitamos hacer el glaseado de nuestra dona. Entonces ya tenemos esta parte acá seleccionada. Vamos a hacer lo siguiente, vamos a darle Shift D. Vamos a copiar esta parte, clic derecho, vuelve. Ahora le damos P, Selection. Vamos a separar esa parte. Entonces, si nos salimos de modo edición, ya tenemos dos partes. Digamos, tenemos nuestra dona y tenemos la cubierta. Entonces, podemos renombrar. Podemos ir renombrando. Ponemos a esta dona. Y esta sería la cubierta, sí, cubierta, glaseado, no sé cómo le digan ustedes. Entonces yo voy a renombrar para tener todo organizadito. Entonces ya tenemos ahí, tenemos nuestra cubierta, tenemos nuestra dona. ¿Ven? Ahí vamos organizando todo. En este momento, digamos, solo necesito la dona. Entonces voy a entrar a editar solo mi dona. La tengo acá. Bueno, entonces voy a vista frontal. Entramos a modo edición. Vamos a seleccionar
esta parte de acá, el Proportional Editing. Vamos a seleccionarlo, vamos a ir a selección por vértices, vamos a jalar un poquito, bueno, voy a disminuir el radio, vamos a darle como una especie de irregularidad, pero muy leve a nuestra donita. Ustedes, si quieren dejarla tal como está, lo pueden hacer. Yo simplemente lo voy a hacer como para que no sea tan, no se vea como tan perfecta, por decirlo así. Pero pues eso es opcional. Acá algo muy leve. Entonces ya la tenemos ahí. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a aplicar modificadores. Vamos a pasar acá. Vamos a aplicar Subdivision Surface. Vamos a darle clic derecho. ¿Tan? Vamos a dejarlo en 3. Vamos a manejar subdivisiones de 3. ¿Listo? Salir acá. Lo mismo. Este también vamos a aplicarle subdivisión. Vamos a aplicarle también una Subdivision Surface. Y va a ser lo mismo. 3. Y va a ser 3. ¿Listo? Entonces, digamos, en este momento el glaseado, la cubierta, todavía no la vamos a editar. Vamos a seguir trabajando con este. Entramos acá. Vamos a pasar a selección por bordes. Vamos a seleccionar bordes. Pero no, primero vamos a vista lateral. Vamos a ir a vista lateral. Dentro de modo edición, vamos a seleccionar toda nuestra dona. Vamos a pasar a escala y vamos a hacerla un poquito más anchita. Se vea más popochita. Sea una dona gordita. Es una dona gordita. Bueno, entonces ahí ya está. Acuérdense, chicos, de desactivar el Proportional Editing, porque si no, eso a veces les va a causar problemas. Entonces, ya estando acá en modo edición, voy a desactivar un momento la subdivisión. Nos vamos a selección por bordes. Vamos a seleccionar este anillo, control B. Vamos a crear un bevel, un corte, por decirlo así. Más o menos por ahí. Tenemos que darle esa formita que tienen las donas en la mitad. Seleccionamos eso otra vez y le vamos a dar escalar. Vamos a meter hacia adentro un poquito. Ustedes miran ahí como quieran que se vea su donita. Entonces, si la sacamos acá, ya tiene esa formita de donita o de churrito, porque en Colombia también los churros, como en México, o sea, ustedes en México, mis amigos mexicanos, mis carnales mexicanos, tienen los churros que son como palitos, como deditos, pero en Colombia nosotros tenemos los churros que son así redonditos. ¿Listo? Entonces ya tenemos ahí nuestra donita, nuestro churrito. Ya pasaríamos a trabajar la cubierta. Vamos a ver acá donde está la cubierta. Listo, manteniendo seleccionada nuestra cubierta o glaseado, vamos a aplicar el modificador Solidify o solidificar. Y también vamos a aplicarle un Smooth. Entonces ahí tenemos nuestra cubiertica. Ahora vamos a pasar acá en la parte de Solidify y vamos a bajarle esto a negativo. Vamos a correrla un poquito más. Bueno, ponerla por acá más o menos. Para acá podemos bajarla a negativo o a positivo, no importa. Entonces lo que necesitamos en sí, bueno, la vamos así en positivo. Necesitamos en sí es que esto no quede metido dentro de nuestra dona, o sea que la cubierta la calculamos ahí más o menos. Podemos activar transparencia para ir viendo, digamos ahí. Está nuestra donita exactamente, entonces la tenemos ahí, popochita. Ahora tenemos que entrar a editar eso, entonces vamos a vista frontal, entramos a editar nuestro glaseado. Y chicos, vamos a hacer lo siguiente. Voy a mostrar lo que yo voy a hacer y después lo voy a hacer de forma rápida. Ya ustedes en su casa se toman como el tiempecito para hacerlo. Vamos a crear la forma del glaseado. Digamos, en este momento pues está muy perfecto nuestro glaseado y pues sabemos que no es así. Entonces vamos a ver selección por bordes. Digamos, voy a hacerlo primero acá. Ustedes pueden darle más cortes a esto. Entonces básicamente necesitamos que se escurra el glaseado. ¿Y cómo hacemos eso? Pues seleccionamos el borde y creamos una extrusión. Entonces lo bajamos y entonces lo vamos a ir acomodando acá. ¿Bien? Entonces podemos ir acomodándolo como nosotros gustemos. Podemos crearle cortes. Digamos, si yo creo un corte acá y lo escalo, entonces ahí le doy dando más
más formita, como si fuera una gotita. Este también lo puedo escalar de esta forma y voy dándole uniformidad a eso. O sea, puedo seleccionar, digamos, este vértice, lo puedo bajar más acá, ¿sí me entienden? Este también puedo correrlo para acá. Si necesito crear más cortes, digamos, puedo crear cortes acá. Creo el corte, entonces me voy acá, selecciono este borde, lo corro para abajo. O sea, tengo que tener cuidado de que esto no se vaya atrás, que no vaya a traspasar nuestra dona. Entonces tenemos que ir creándole como esa uniformidad, o sea, que no sea tan perfecto. Vamos a hacerle destruir. Entonces vamos ahí con cuidado, vamos a ir mandando esto para atrás. Digamos, acá podemos, digamos, hacerle un corte, pam, y le hago el cortecito ahí, doble G para mover sobre la línea, escalo, así. Entonces acá me aparece muy salidito, no importa, me voy acá con la letra con G, voy moviendo, lo voy acomodando, selecciono esto, doble G, bajo un poquito, escalo. Entonces yo voy a hacer este mismo proceso en cámara rápida y ustedes pues allá se toman su tiempecito en su casa y lo van haciendo con más dedicación. Listo, entonces ya terminé mi parte del glaseado, ahorita lo vamos a modificar más. Ahora vamos a entrar a hacer lo que es la parte de la boca, tenemos que crearle la boquita a nuestro personaje. Entonces vamos a la vista frontal, estamos en la vista, la parte acá frontal, ¿ven? Entonces vamos a hacer lo siguiente, la boquita la vamos a crear acá en esta parte. Bueno, entonces digamos por el momento, digamos si yo quiero desactivar, desactivo esto, el Solidify, porque pues no lo necesito. Vamos a utilizar esas tres caras. Entonces nos vamos a ir vamos a cuadrar bien donde estamos y vamos a crear unos cortes. Vamos a crear unos cortes con la cuchilla para darle la formita a la boca, la formita que necesitamos dentro de la boca. Entonces por lo menos voy a seleccionar un momentico, voy a seleccionar primero este vértice de acá. Le voy a dar doble G y lo voy a mover un poquito para acá. Voy a tratar de enderezarlo. Este de acá también. Enderezar un poquito. Bueno, no importa que se me salga ahí. Ahorita solo arreglamos. Listo. Ahora vamos a pasar a selección por caras. Estos tres, como les dije, vamos a utilizarlos. Entonces con la letra K, vamos a activar la cuchilla. Básicamente va a hacer un corte acá así y otro acá así. Entonces selecciono este y este. Le doy Enter. Ven, otra vez. Acá. Y más o menos por acá. Esto no es totalmente simétrico, no es totalmente perfecto, entonces como está nos sirve. Bueno chicos, ahora tenemos el problema que acá en la parte de abajo tenemos la dona. Entonces nuestra dona tenemos que borrarle caras porque vamos a hacer una extrusión. ¿Listo? Entonces vamos a seleccionar, vamos a salir del modo edición. Vamos a seleccionar nuestra dona. Vamos a entrar a la parte de edición. Voy a activar transparencia. Mi transparencia se activa con la letra Q, es la de acá arriba, pero ustedes le pueden poner cualquier letra, le dan clic derecho, Change Circuit. Yo le puse la letra Q porque pues, para mí me queda más fácil. Entonces si yo miro la boquita está localizada en estas tres de acá, entonces puedo borrarla. O sea, simplemente selecciono esta y voy calculando.
Si no son esas, pues borro las que necesito borrar o hago una tapa. Faces ya las quité, entonces ya las quitamos de ahí. Salimos de modo edición, volvemos a nuestro glaseado, acá, entramos acá otra vez, vamos a seleccionar las caras. Entonces, ya teniéndola seleccionada, le vamos a dar a insertar, vamos a crear un borde primero, vamos a darle a insertar, insertamos un poquito, más o menos por ahí, ¿sí? Nos vamos a ubicar por acá, vamos a darle al I, Extrude Face Along Normals y vamos a mandarlo hacia adentro. Vamos a mandarlo hacia adentro, eso, más o menos por ahí, listo. En este momento ya voy a ocultar la dona en este momento. Entonces ya tenemos nuestra carita ahí, nuestra boquita. Ahora pues tengo que crearle también unos cortes acá adentro. Entonces bueno, pues voy a quitar el smooth, lo voy a quitar, la subdivisión también para poder ver acá adentro. Voy a bajarlo un poquito, activando la subdivisión. Y acá voy a crear una sección también, voy a hacer con el I, voy a insertarlo más o menos ahí, vamos activando y vamos mirando cómo vaya quedando. Activamos la subdivisión, activamos el smooth, acá nos creó un problemilla. Crearle la subdivisión. Al correrlo, al pasar el Solidify arriba de la subdivisión, nos arregla el problema. No pasa nada, muchachos. Eso es lo que toca ir mirando. Porque es que ellos trabajan en forma jerárquica. Entonces a veces cuando los tenemos activados y hacemos algo, a veces nos pasa ese tipo de errores. Pero es simplemente como cuadrar y mirar cuál va encima de cuál. Entonces digamos ahí en este caso ya teníamos la carita. Tenemos activado todo. Entonces digamos esta es la carita de nuestro personaje, inclusive digamos esta parte de acá, digamos la tenemos ahí seleccionada, la podemos hacer más pequeñita, más o menos por ahí, ven, si yo quito esto, voy mirando, digamos selecciono, voy a darle control más, voy a escalar eso un poquito más hacia adentro, voy activando acá, ven ahí para que nos salimos acá y esta es nuestra boquita. Entonces esa es como la boquita de nuestra donita. Entonces si yo pongo acá, voy a la vista frontal, igual acá podemos modificar, digamos, podríamos modificar digamos la parte de acá, vamos acá, los bordecitos de acá, podríamos darle selección por vértice, seleccionamos este escalarlo un poquito. Ups. Ponerlo por ahí. Listo. Seleccionar los de adentro. Esta frontal. Un poquito más pequeña. Ahí. Listo, chicos. Entonces salimos de modo edición. Inclusive acá podríamos pasar al modo de escultura. Con mouse no importa. Vamos a Sculpt Mode con la letra G. Para ir como cuadrándole cositas por acá. Entonces digamos acá podemos con la letra F agrandar esto un poquito. Y tratar de mover esto un poquito más. Para hacerla más sonriente, darle como esa formita más, o sea, ella no es totalmente simétrica, la carita no es totalmente simétrica, entonces ahí podemos ir modificándola. Acá en esta parte van a ir los dientecitos, entonces no tenemos que preocuparnos de eso un poquito, entonces vamos a cerrarla acá un poquito más, que la veo como así, la veo como con la boquita rara.
Entonces acá esta parte, bueno, pasamos otra vez a modo edición, edit mode. Lo que vamos a hacer acá es seleccionar vértices, bueno, vamos a seleccionar líneas, lo vamos a jalar para abajo, que se vea más gordito, este también, ¿no? Vamos a ir mirando. Entonces salimos de modo edición y podríamos mover un poquito más hacia adelante. Ahí que se vea nuestro churrito, nuestra dona. Listo, chicos. Yo en este momento tengo selección por normales. Ustedes dándole a la coma lo pueden cambiar a global otra vez. Entonces ahí ya tenemos la carita de nuestro señor Dona. La boquita ya la tenemos, una boquita chiquita. Vamos al frente, ustedes se la pueden hacer más grandecita. En esta parte vamos a poner los ojitos. Entonces básicamente ya tenemos esa parte ahí. Disparamos acá. Vamos a hacerle los ojitos de una vez. Vale, Shift A. Vamos a crear un cilindro. Bueno, entonces lo vamos a ponerle 16. Lo voy a escalar. Lo voy a mover para esta parte. Acá. Vamos a rotar. Bien. Entonces ahora estamos a modo edición. Activar acá la transparencia. Vamos a 1. Seleccionar este. Y este. Vamos a abrirlo un poquito más. Ahí. Transparencia, caras, acá, vamos a hacer una inserción por ahí, vista frontal, vamos a mover esto, seleccionar todo un momento, vamos a correrlo por acá, listo, selecciono esta cara. Selecciono esta cara, 1, sacarla para acá, listo. Entonces ahora acá le vamos a hacer lo mismo, vamos a darle insertar otra, ahí la vamos a sacar también, ahí se nos salió. Ahora seleccionamos bordes, seleccionamos este borde, otro acá, control B, otro, vamos así, mirando acá en la mitad vamos a hacerle un corte, pan, listo. Entonces vamos a salir acá, vamos a salir a edición, vamos a aplicar modificadores, vamos acá con el smooth y vamos a aplicar el subdivision, vamos a poner 3, ponerle acá 3, listo, ahí. Bueno, vamos acá a modificarle otras cositas, vamos a modo edición, bueno, voy a activar el de subdivisiones, acá, seleccionar estas caras, vemos esta cara, voy a hacerle un poquito más pequeña, más o menos por ahí, esta también. Igual no necesitamos que sean tan perfectas, digamos en este caso la puedo borrar, ¿veis? Vamos a selección por vértices, clic. Y vamos a darle clic derecho Merge at Center. Ahí nos va a crear ese Merge at Center. Entonces ahí como está. Activo un momento acá. Mira, a ver. Con ese repetimos lo mismo. Salimos, ahí vemos que
se nos mejora un poquito, igual no importa. Podemos correr un poquito para acá, un poquito para acá. Listo, entonces ya tenemos ahí, por decir así, el ojito. ¿Lo ven? Entonces vamos acá otra vez. Set origin to the geometry. Estamos en la parte frontal. Acá lo que podemos hacer es entrar a modo edición, seleccionarlo todo. Damos escala, lo escalamos un poquito hacia los lados. Y en esta parte entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a minimizarlo. Vamos por acá. Tan. Para acá vamos a entrar y vamos a utilizar una modificación, el modificador Simple Deform. Vamos a deformarlo. Entonces este Simple Deform tiene varias propiedades, pero pues en este caso vamos a utilizar el que se llama Bend. Bien, ahí lo vemos. Entonces acá ustedes pueden ir probando, chicos. Entonces digamos ahí se nos está torciendo, miren, pero entonces nos está torciendo de una forma que no es. Entonces ahí nosotros vamos a ir probando. Entonces, digamos el Y, Z, en X. Entonces acá ahí se nos deforma de cierta forma. Miren, si lo ven, Z, digamos, lo corremos para acá, que nos quede como el ojito, o sea, algo que no sea tan notorio. Entonces lo podemos doblar acá en Z, digamos, si miramos de parte superior, podemos doblar acá, doblar en Z así en esa parte, pero entonces tenemos que modificarle, digamos, acá en esta parte le podemos hacer más cortes para que se vea más, no se vea como tan cortado. Acá esta parte, entramos a modo edición acá, global, seleccionamos, darle esto acá, pick. Vamos a encoger esto un poquito, bueno, ahí, ven. Acá, bueno, podemos seleccionarlo todo, alargar un poquito más, de esta forma, más o menos ahí. Vamos a hacerle otro cortecito acá, que se vea más suavecito. Quitamos esto, entonces, estando acá, vamos a la vista lateral, vamos a rotar más o menos por ahí, vista frontal. Ahora lo vamos a cuadrar, digamos, donde lo necesitamos. Vamos a escalarlo porque está grandecito. Vamos acá lateral, vamos con G, esto más o menos va por acá, frontal, G, rotarlo un poquito, escalarlo. Un poquito por acá, ven, y acá pues podemos aplicarle el mirror, se me fue por acá el mirror abajo, seleccionamos esto, entonces ahí nos va creando nuestro pequeño amiguito. Paramos el ojito ahí, comando un poquito más. Vamos cuadrando las vistas. Vamos por ahí. Voy a activar en este momento acá esta parte donde dice random para ver los colores y ver cómo nos está quedando. Ahí se me hace que está bien. Esto inclusive lo podemos meter un poquito, que sea que se meta ahí. Que pegadito. Eso es como son ojitos como de
¿cómo se llama eso? De arequipe, o no sé cómo le dirán en su país, dulce de leche. Ponerlo más o menos por ahí. Sí. Esta frontal. Ahí nos va quedando nuestro amiguito. Ahora pasaríamos a hacer los bracitos. Vamos a hacer los bracitos, uno acá, aplicar mirror. Entonces, básicamente vamos a modelado básico. Entonces voy a poner un bracito por acá. Voy a poner el origen acá. Voy a decir voy a ir haciéndolo de forma rápida y pues ustedes lo van haciendo en su casa de forma más calmadita, con más tiempecito. ¿Listo? Listo, entonces acá llego y le aplico lo mismo. Vamos a aplicarle subdivisión, ponerle 3, acá 3 también, y vamos a aplicarle un smooth, que se vea más suavecito. También vamos a darle shader smooth. Entonces este básicamente va a ser nuestro bracito. Si lo puedo modificar también, bueno, darle ciertas cositas acá. Digamos esto un poquito y también tengo que seleccionar todo el anillo. Esta va a ser nuestra manita. Listo, ahí tenemos nuestra manita. Vamos a aplicarle las transformaciones y vamos a aplicarle entonces un mirror. Vamos aquí, parte mirror, y automáticamente se nos pasa al otro lado. Entonces, digamos, ya tenemos los piecitos, las manitos, digo. Ahora vamos a pasar a la parte de los piecitos. Básicamente va a ser lo mismo. Vamos a crearle los piecitos de la misma forma como creé las manos. Entonces voy a pasar el origen a esta parte, y voy a crear las paticas desde acá. ¿Listo? Listo, vamos a aplicarle lo mismo. Vamos a aplicarle un smooth y vamos a aplicarle una subdivisión de surface. Listo, acá vamos a ponerle 3. No nos vamos a preocupar por ese momento. Shader smooth, vamos a modo edición, vamos a activar transparencia, control R, vamos a mandar esto acá hacia arriba. Listo, entonces acá también vamos a crearle como una especie de cortecito. Damos transparencia, miramos nuestro piecito acá al frente. Vamos a aplicarle, vamos a darle las transformaciones, control A, transformations. Vamos acá, mirror, automáticamente nos crea las paticas, pero yo las veo como muy grandecitas. Vamos a ver. Esto es una donita, un churrito, como le digan en su país. Es cartoon, estilo cartoon, ¿no? Entonces, entender eso. Vamos a entrar a modo edición. 3, selecciono todo. Un poquito más pequeño, salimos de ahí. Ahora vamos a darle GZ, vamos a bajar un poquito, a ver. Listo, entonces ahí tenemos
nuestras paticas. Bueno, entonces ahora pasaríamos a la fase de los dientes. Los dientes son muy fáciles. Entonces vamos a esta parte. Me voy a parar acá en esta. Para que se nos vea la parte de acá. Le doy clic derecho, quito la transparencia. Vamos a utilizar un plano. Cambiarlo acá a la vista. Está muy grande, lo vamos a poner más pequeño. Ahora voy a entrar acá en esta parte. Voy a activar el auto mirror. Ustedes los pueden activar en los add-ons. Le ponen auto mirror, lo activan, le dan clic y listo, se nos crea el auto mirror. Voy a cerrar acá, vamos a entrar a edición. Entonces automáticamente nos cuadra ahí el auto mirror. Entonces voy a pasar acá transparente. Voy a seleccionar esto, lo voy a bajar. Voy a bajar un poquito por acá. Estos también los voy a seleccionar, subo. Entonces esto lo voy a hacer en cámara rápida, pero ustedes, como ya saben, en casa lo pueden hacer tomándose su tiempito. Listo, desactivo la transparencia. Entonces acá vamos a cuadrarlo. A correrlo acá hacia adentro. ¿Listo? Ahora lo que vamos a aplicarle es el Solidify. Tenemos que aplicar un Solidify porque tenemos que darle grosor a nuestros dientecitos. Solidify, vamos a mirar vamos acá. Vamos a Shader Smooth. Vamos a aplicarle subdivisión Surface. La subdivisión es lo mismo, vamos a trabajar con 3, vamos a darle colorcito. Si quieren, ustedes pueden cuadrar el grosor de los dientecitos. Entonces digamos acá, vamos a poner más o menos por acá. La lista frontal, voy a entrar otra vez a modo edición, activo transparencia. Transparente, entonces acá digamos puedo seleccionar estos de acá y los voy a mover acá para que se le vean un poquito más la formita. Voy a bajarlo para acá. Bien. Listo. Y acá digamos por lo menos tenemos el problemita que esto tiene que ir como en curvita. Entonces eso lo podemos arreglar fácilmente. Esto lo podemos dejar así. Si lo pueden modificar, ahorita lo podemos modificar. No importa, ahí vamos a ir conforme vamos en el camino. Vamos modificando lo que necesitemos modificar. Vamos acá, me doy cuenta que de pronto estos de acá, subirlos un poquito más. Ups. Estos de acá también. Voy mirando. Ahí, bueno, ahí está el dientecito. Ahora tenemos que hacerle la lengüita. La lengüita es algo muy sencillo. Básicamente la lengüita va acá. Activo acá ahí mismo donde está puedo darle, vamos a crear una UV Sphere. Vamos a bajarle por allá. Ups, no importa, la dejamos así. La minimizamos, la ponemos más pequeña. Bajémosla acá, la bajamos acá, la acomodamos. Vamos a sacar la vista lateral, quitamos transparencia, la vamos a meter acá dentro de la boca frontal, quitamos transparencia, vamos a bajarla por acá. Bueno, escalarla hacia los lados.
Vamos así. Ponerla por acá. Algo así más o menos. Darle shader smooth. Mira, acá vamos a aplicarle un smooth. Vamos a los normales, digamos los normales. Listo. Acá subdivision. Se vea más. Esta sí la podemos dejar en 2, no hay problema. Vamos al frente, ahí lo podemos acomodar ahorita. Entonces ahí vamos viendo. Digamos, estos ojitos me doy cuenta que están un poquito grandes, entonces los puedo poner más pequeño. Entonces ahí me doy cuenta que ya tengo a mi donita. Faltan las chispitas de colores, o no sé cómo le digan ustedes, los chispitas de dulce, chispitas de colores, y las chispitas de dulce de colores, no sé cómo le digan en su país. Tenemos que ponérsela en esta parte, entonces eso lo vamos a hacer de la siguiente forma. Tenemos que crear aparte, tenemos que crear la chispita y después la vamos a colocar con el sistema de partículas. Entonces voy a poner esto en la mitad, el origen en la mitad. Vamos a ir a seleccionar un cilindro. Nos mantiene, digamos, los settings del último que habíamos creado. Entonces ahí ese nos sirve perfectamente. Lo vamos a correr para acá. Ponerlo por acá. Edición. Alargarlo más. Por ahí. Por acá. Salimos acá, le damos shader smooth. Vamos a esta parte, subdivision surface, y vamos a aplicar un smooth. Entonces en subdivision le podemos poner dos subdivisiones por el momento, así, más o menos así. Tenemos ahí. Entonces ya tenemos, digamos, por decir así, nuestra chispita de dulce, chispita de colores de dulce. La vamos a poner por acá. Bueno, seleccionamos nuestro glaseado, vamos acá en esta parte, vamos a crear un nuevo sistema de partículas, le vamos a poner chispas. Entonces este lo vamos a renombrar chispitas. Vamos acá, chispas, y pasamos a esta parte, vamos a crear vertex group también. Chispitas dona, le vamos a llamar así. Acá en esta parte nos vamos a ir a la parte donde dice pelo, vamos a ir avanzado. ¿Ven? Acá la longitud se la vamos a bajar porque eso está muy largo, nosotros necesitamos eso todavía. Entonces acá en la parte donde dice, vamos a ir acá donde dice render, vamos a cambiarlo de path a objeto. Y antes de objeto seleccionamos nuestra chispita. Bueno, ¿ven? Ahí está nuestra chispita seleccionada. Listo. Entonces ahora vamos a hacer lo siguiente. Manteniendo seleccionada, vamos a ir acá a entrar a Wave Painting. Vamos a ir acá donde dice Wave Painting. Entonces básicamente vamos a decirle qué parte necesitamos la chispa, digamos. Esto tiene un weight de 1, o sea, como el peso que sería de 1. O sea, esa parte rojas es donde me va a aparecer, digamos, mis chispitas. Pero antes de hacer eso, vamos otra vez a Object Mode.
Esto lo mantenemos seleccionado. Vamos a aplicarle los modificadores, digamos, vamos a aplicarle el subdivision. Entonces le damos control A y se lo aplicamos, ¿listo? Entonces ahora sí lo tenemos seleccionado acá. Estamos acá en esta parte, en here. Ya tenemos ahí objects, ya tenemos chispitas. Ahora vamos a entrar a Weight Painting. Entonces acá vamos a pintar las zonas que nosotros queremos nuestra chispita. Entonces me voy a parar acá al frente, voy a agrandar con F, voy agrandando, listo. Salimos a Object Mode. Ahora acá ustedes tienen que tener en cuenta, digamos, está el Solidify. Yo lo tengo a 0.02. Entonces de pronto, después de haber aplicado las subdivisiones, presente problemas, se le salgan las formas. Digamos, si yo lo pongo así o lo pongo así, que se le salgan esas partecitas. Tienen nomás que cuadrarlo, digamos, para que les quede como, o sea, que no se vea nada raro ni se salga nada así. Entonces a mí 0.2, listo. Y después de eso también lo aplicamos, control A, lo aplicamos acá. Entonces ahora sí vamos acá a la parte de las partículas. Como ya creamos los vertex groups, entonces vamos a ir a la parte donde dice vertex groups y vamos a ponerle nuestro grupo de chispitas y la longitud también. Entonces acá en esta parte ya activamos rotación y la escala. Entonces vamos a irla acá agrandando. Vamos acá, vamos a activar nuestra dona. Ya la tenemos agrandada y vamos a creándole como un random para que no se vean todas iguales. Entonces acá en objeto, bueno, acá en esa parte va chispitas, la rotación. Vamos a ir acá donde dice normal tangent. Ustedes pueden probar en normal tangent o pueden probar en normal, digamos así en normal, y le pueden crear renderizar. Ustedes van mirando ahí, entonces normal tangent, la fase pueden crearle como una especie de renderizado. Entonces ahí van como cuadrándole. Lo mismo el tamaño acá de las chispitas, van modificándoles el tamaño, que no queden tan dispersas. Si las ven muy dispersas fácilmente o si las ven muy pegadas, entonces digamos acá la escala está bien. Podemos lo mismo entrar dentro del Weight Painting. Entonces ustedes acá pueden ir modificando. Entonces digamos, quiero que hayan más por acá, quiero que hayan por acá también, por acá, un poquito más para acá, pintémosle por acá, también por acá, que se nos escurrieron por acá también unos poquitos. Entonces ahí vamos modificándole lo que queremos, dependiendo la cantidad de que ustedes le hayan puesto. Acá y acá. ¿Ven? Salimos acá a Object Mode otra vez. Entonces ahí están nuestras chispitas. Las pueden modificar como ustedes quieran, pero básicamente allá tenemos nuestro señor Dona. Por lo menos, entonces lo puedo ocultar y no lo vamos a hacer visible en el render, lo ocultamos de acá. Entonces tenemos a nuestra donita, vamos a subirla, vamos a seleccionar todo. Chin, está todo seleccionado. Acá vamos a coger y vamos a subir esto, lo vamos a dejar acá, arrasar la línea. Entonces ya tenemos acá nuestra dona, nuestro señor Dona, con sus chispitas. Ya sería hacerle los materiales, crearle el rig y hacerle la animación. Listo chicos, entonces hasta este punto llega este tutorial. Espero les haya gustado. En el segundo tutorial pues vamos a animarla, vamos a crear el rig y vamos a texturizarla. Listo chicos, no olviden suscribirse al canal, acuérdense que tenemos grupo de WhatsApp. Y nos vemos en el segundo tutorial. Cuídense.